Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. En Portugal, un peruano quiere hacer patria. Y es que por la jornada 4 de la Liga Revelação Sub-23, el Gil Vicente Sub-23 de Vasco Sawyer le ganó como local por 2-1 al Sporting Braga de esa categoría. El atacante nacional fue titular junto al partido, cumpliendo una buena actuación. Y es que felizmente estos torneos, que no son televisados por estos lares, lo retransmitieron en redes sociales, por lo que pudimos ver completamente el rendimiento del peruano. En ese encuentro estuvo en la primera línea volantes, casi como un interior, aunque luego pasó hacia adelante, jugando como enganche o incluso segunda punta, asociándose con sus compañeros en la ofensiva, habilitándolos en el área contraria. También pudo rematar al arco rival, mientras que en defensa aportó con cortes a los atacantes contrarios, interceptando balones, ganando en la mitad de duelos individuales. Pero lo mejor de él fue que marcó un gol. Corrió en los 84 minutos cuando lo habrían perdiendo con el tanto de Luis Pinto. Es allí que a su equipo le cobró un penal a favor. Esta falta se encargó de cobrarla Vasco Sawyer, que con un fuerte remate pudo marcar el empate transitorio. De esta manera, el seleccionado nacional empieza a dar que hablar en esa liga de menores, pero si sigue con estos buenos rendimientos, muy seguramente podría ser promovido al equipo principal para que haga su debut en la primera división portuguesa. Esto con poco tiempo en Europa, aunque lo mejor de todo es que si tiene regularidad en la primera liga de Portugal y sobre todo destaca allí, será uno de los fijos en las convocatorias de la blanquirroja adulta de cara a la próxima eliminatoria rumbo al Mundial del 2030. Esto sería buenísimo, ya que podremos renovar totalmente el medio campo de la bicolor con Felipe Chávez, Francesco Andreali, Eric Noriega, Piero Cari y todos los jóvenes talentos que surjan en los próximos años. Con este resultado, el equipo rojiblanco es puntero con 9 unidades y la próxima fecha tendrán que recibir al Leixões Sub-23 el 23 de septiembre, donde esperemos que Vasco Sawyer siga con este buen nivel y sea realidad una de las promesas más grandes en el fútbol peruano. Y las repercusiones, luego del empate con sabor a derrota del Sporting Cristal, siguen a la orden del día. Como se recuerda, el equipo celeste no pudo ganarle a la Alianza Atlético Sullana la tarde del miércoles en el Gallardo. De hecho, la visita estuvo más cerca de llevarse la victoria que el equipo local, y es algo que los integrantes del plantel celeste saben y por eso hacen un mea culpa, ya que estos rendimientos irregulares los han alejado de la punta del campeonato y pueden perder la chance de ganar el actual torneo de clausura. Por eso que tuvieron que dar la cara en los pasadizos del estadio Alberto Gallardo post partido. ¿Qué fue lo que ha faltado hoy en el partido? Hacer el gol, ¿no? Yo creo que hacíamos todo, pero nos faltó hacer el gol, que eso es más importante.
Recordemos que muchos hinchas bajopontinos están furiosos por no ganar hace 3 partidos, pero además parecen resignados a no ganar el torneo clausura y por eso se suman a Alianza Lima como los equipos que ahora hincharán por el Deportivo Garcilaso y el Cusco Fútbol Club para que ganen este segundo torneo corto en vez de Universitario Deportes para que sigan peleando por el título nacional en unas semifinales y finales nacionales. Pero eso no fue todo, sino que en medio de este mal presente cervecero, una información dio que hablar entre los fanáticos celestes. Sucede que desde Uruguay, el delantero Abel Hernández contó en un programa de su país que hace algunos meses llegó a firmar un precontrato con el Sporting Cristal, pero al final el club de la Florida nunca completó el papeleo y su llegada al fútbol peruano se cayó de la manera más insólita. Todo esto ocurrió en julio, cuando todavía estaba en Liverpool de Uruguay. La oferta parecía real y parecía que se podría concretar, pero la historia tuvo otro final. El atacante agregó que todo se volvió aún más raro porque Cristal tenía un plazo de 48 horas para volver al contrato sellado. Sin embargo, esto nunca se concretó, así que los días pasaron y el acuerdo quedó en nada. Ya transcurrieron varios meses y el club, que tenía 48 horas para firmarlo, nunca lo hizo. Sin embargo, aún Abel Hernández espera el salto al exterior de cara al 2026. Recordemos que Cristal terminó moviéndose en otra dirección y se fue al mercado brasileño para contratar a Felipe Viseu, quien hasta el momento no ha podido marcar ni un solo gol con camiseta celeste, y por eso las críticas le caen con todo, pero también a los que lo trajeron, como son Gustavo Ceballos, Julio César Uribe y Paulo Autori. ¿Llegará el delantero Abel Hernández? Primero veamos cómo le va al equipo bajopontino, que si no campeona en este 2025, no les quepa la menor duda que los hinchas celestes volverán a las calles a pedirle salida de Innova Sports y Joel Raffo. Y se nos viene el partidazo entre la Universidad de Chile y Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los mapochos, que ya están en Perú, entrenaron en la Videna tras su última práctica antes del duelo contra Alianza Lima. No es un detalle menor, porque Gustavo Álvarez, el técnico del cuadro chileno, ya tiene todo prácticamente definido y sin mayores sorpresas. Repitiendo la base, levantó la Supercopa ante Colo-Colo. Sin embargo, lo llamativo está en las bajas, porque no viajó con su plantel completo. Y hablamos de ausencias claves que cambian la ecuación. Nicolás Ramírez, Israel Poblete y Lucas Di Iorio quedaron descartados, y en el caso del delantero argentino, la baja se siente más, porque con sus casi 2 metros de altura era el tanque en el ataque, un futbolista que incomoda en el área y que obliga a los defensas a replantear duelos aéreos. La operación de una lesión meniscal lo marginó de este partido, y aunque en Santiago aún creen que pueden apurar los tiempos, no va a llegar a la vuelta la próxima semana. Todo de Chile no solo viene con esas bajas, sino también con nombres que despiertan respeto, como Castellón, Calderón, Saldivia, Guerrero, Díaz, Aranguis, Tamirano, Sepúlveda y Guerra, piezas que suman oficio y también jerarquía. Osito se recordaba que para algunos directivos chilenos de aquella generación dorada, la gran referencia sigue siendo Charles Aranguis, un volante dinámico que se complementa con Marcelo Díaz, el cerebro del equipo. Uno pone equilibrio y el otro lectura de juego, y es allí donde se refleja la idea ofensiva que quiere Álvarez, un equipo que ataca con intensidad, pero que en ese ímpetu suele descuidarse en la parte de atrás. Eso es lo que Alianza Lima debería aprovechar, sobre todo con dos jugadores veloces como Kevin Quevedo y Eric Castillo, que llegan con ritmo internacional y que puedan hacer daño en transiciones rápidas. Pero no olvidemos que el fútbol no vive de recuerdos, vive de lo que pueden proponer mañana en el campo de juego, y en ese análisis entra Alianza Lima, que recupera piezas claves respecto al partido con Garcilaso. Vuelve Quevedo, regresan Carlos Zambrano y Renzo Garcés, dos centrales de selección que elevan el nivel de la defensa y que además aportan salida limpia, pase filtrado y esa agresividad controlada que intimida al rival. El equipo íntimo gana confianza, porque no es lo mismo jugar contra centrales de mucho rodaje que con referentes acostumbrados a duelos internacionales. Pero si volvemos a los chilenos, el técnico Álvarez apuesta por la intensidad, pero Borcito tendrá que contrarrestar con un ancla bien claro. Aquí se abre el debate entre Pedro Aquino o Alessandro Burlamaqui. Muchas más interrogantes en el 11 titular del equipo blanquiazul, pero todo indicaría que en los chilenos la cosa está mejor definida. Veremos entonces con qué partido nos encontramos este jueves por la noche. Y yendo a Alianza Lima, cuando todos esperaban que los íntimos lleguen con lo mejor que tienen, una noticia sacudió a todos, y es que Paolo Guerrero no estará presente en este partido. Y claro, apenas se filtraron las informaciones, en el regreso a los entrenamientos del equipo de Néstor Gorosito, empezaron las preguntas, las especulaciones, las dudas que siempre calientan la previa. Sabía que algunos futbolistas
salían en las prácticas y otros no. Pero de Paolo Guerrero poco se sabía. ¿Qué pasó con él? Al final la explicación fue que se trataba de un tema de prevención, porque en el modelo de juego del Pipo resulta clave tener dos 9 de referencia como Hernán Marcos y el Depredador, 9 absolutos, 9 netos importantes para el esquema blanquiazul. Lo cierto es que los pocos minutos que tuvo frente al Garcilaso le dejaron una molestia muscular y los médicos prefirieron no arriesgar, pensando en lo que resta de la Liga 1 y también en esta Copa Sudamericana, porque el propio Paolo Guerrero ya lo había dicho antes, que por apresurarse terminó resintiéndose de su lesión, y aunque tuvo tiempo para recuperarse y recibir tratamiento, esa dolencia volvió a aparecer y en esos últimos días, buscando llegar al choque contra la U de Chile, terminó con una sobrecarga en el posterior, algo que lo viene persiguiendo desde hace buen tiempo. Incluso entrenó en la mañana, pero no salió con el resto del grupo porque la decisión fue clara, no está en condiciones óptimas para un partido de tanta exigencia, así que quedó fuera de esta convocatoria, y aquí surge la gran duda: ¿cuánto pierde Alianza Lima sin Paolo Guerrero? Incluso si no iba a ser titular, porque su sola presencia cambia las cosas, obliga al rival a estar más atento, genera respeto. Claro, tienen otro delantero de jerarquía como Hernán Marcos, que puede suplirlo con un perfil similar, pero en el modelo de juego de Gorosito, este tipo de atacantes son esenciales, futbolistas que puedan aguantar de espaldas, progresar en largo, definir la que tengan. Es allí donde Paolo y Barcos marcan instancia con respecto al resto de alternativas que manejan el técnico. Por eso esta ausencia duele, porque este partido era vital, pero también hay que mirar a largo plazo. El campeonato no termina mañana, y forzar a Paolo puede significar perderlo para lo que resta de la temporada. Gorosito lo sabe, por eso lo dejó fuera. Esto se le suma otra incógnita, el medio campo, porque se hablaba del puesto de volante ancla, Pedro Aquino o Alessandro Burlamaqui. Y aquí hay datos que no todos manejan. Aquino apenas ha jugado 2 partidos con el equipo blancaazul, solo uno como titular, justamente contra Garcilaso, donde salió bastante criticado, mientras que Burlamaqui ha estado en 7 partidos seguidos como titular y ninguno de ellos terminó en derrota para los victorianos. Números que pesan al momento de elegir. También está la duda sobre Sergio Peña o Pablo Cepelín, decisiones que pueden cambiar por completo la dinámica de la volante blanquiazul. Lo cierto es que Alianza tendrá que resolver estas dudas y presentar un 11 sólido para enfrentarse a los chilenos sin Paolo Guerrero, con algunas dudas, pero con la obligación de salir a proponer y sacar ventaja en casa para liquidar la llave en la vuelta, donde recordemos que se jugará a estadio vacío por las duras sanciones de Conmebol hacia el equipo Mampocho. Esperemos entonces que nuestro único representante peruano en competiciones internacionales en este 2025 pueda avanzar a las semifinales de esta Copa Sudamericana. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. En medio de la incertidumbre por saber quién tomará las riendas y empezará una nueva historia con la selección peruana, desde la nueva federación al mando de Gianferrari ya tendrían tomado una decisión para los próximos amistosos pactados en los meses que vienen, y aunque muchos pensaban en un estratega extranjero, lo cierto es que el nuevo entrenador estaría más cerca de lo que imaginaban, al menos para cubrir el cargo que hace unas semanas dejó libre Oscar Ibáñez. Con las eliminatorias americanas finalizadas, el comando técnico también cerró una etapa que no fue tan productiva en resultados, pero sí dejó piezas nuevas pensando en lo que viene. Ese futuro ahora requiere otro líder que tenga el peso para asumir todos los objetivos hasta fin de año, por lo que la búsqueda arrancó incluso antes del último partido ante Paraguay, y aunque todavía no se confirmó un nombre, se sabía que había técnicos en carpeta, pero varios no pueden estar disponibles para los partidos amistosos que la blanquirroja tiene programados en octubre y noviembre, así que se volvió urgentemente a buscar una opción cercana y lista para estas fechas, y allí se confirmó lo que les avisamos hace semanas atrás, que la directiva encabezada por Gianferrari habría apostado por la juventud de Manuel Barreto para hacerse cargo de las convocatorias en los 2 partidos ante Chile y uno más contra Rusia. Y ojo, que Barreto no está alejado de la federación, ya que hace meses asumió el cargo de jefe de la unidad técnica de menores, por lo que lo elijan como técnico interino no es un invento improvisado, ya que Ferrari en Universitario lo puso al mando del primer equipo en circunstancias difíciles. Este año pasó lo mismo. Cuando Fabián Bustos dejó su cargo, Barreto ayudó al club a avanzar hasta los octavos de final de la Copa Libertadores. Ese antecedente lo pone como candidato fuerte y la chance de que se convierta en técnico interino es enorme. Si lo soltó el periodista deportivo Gustavo Peralta en las últimas horas. Es que Barreto estaba cantado como interino de la bicolor para cerrar este 2025, pero lo que nadie esperaba fue el baldazo de agua fría que vino después,
porque en paralelo se conoció que Marco Valencia, aún jefe de menores de Melgar, también estaría cerrando vínculo con la Federación Peruana para un cargo clave. Será el nuevo técnico de la selección sub-20, y es que esta escuadra tiene competencias importantes el próximo año. Manuel Barreto finalmente terminó ganando la puja en esa que había, si era Silvestri o él, para ser el técnico de la selección peruana absoluta para los amistosos de octubre y noviembre. Pero esto viene acompañado de otra noticia. Marco Valencia, información que llega desde Arequipa además, Marco Valencia está muy pero muy cerca de ser elegido como el nuevo técnico de la selección peruana sub-20. Y la idea es que hubiera empezado ya, pero tiene vínculo con Melgar, que termina en noviembre próximo, y finalmente va a esperarse que termine su vínculo, y la idea es que se sume una vez que termine ese contrato con Melgar. Pero él es el elegido para la sub-20. Muy buena noticia lo de Ok. A ver, conoce a todos esos jugadores de esas edades. Claro. Si terminaba siendo Valencia ahorita el técnico de la sub-20, Valencia dirigía los amistosos. Pero finalmente, por un tema que han hecho un análisis, se han elegido a Barreto. Es así. Entonces Barreto va a ser el que va a estar de asistente del técnico que venga. No. Entonces, ¿para qué? Entonces ponga a alguien, deberían poner a alguien que vaya a trabajar con el técnico que venga. Algún nacional que tengamos a la mano, ¿no? Pero quería, al final era Valencia o él. Si Valencia dirigía ahorita, aceptaba la oferta ahorita, era Marco Valencia. Finalmente era Silvestre Barreto, se definió por Barreto por unas cuestiones, un análisis que se ha hecho en cuanto al manejo del grupo y demás cosas, ¿no? Hay que acotar que Marco Valencia no viene a reemplazar a Barreto, porque la muñeca solo será interino y no un técnico de todo el proceso. Lo de Valencia es un proyecto aparte, pero estratégico, y es que según la información, todo está avanzado y apenas termine el contrato con Melgar, en el mes de noviembre se pondría la camiseta de la selección. Esto no es poca cosa, ya que Valencia tiene recorrido en menores y en el primer equipo de Melgar, donde sacó talentos como Kenny Cabrera, Jefferson Cáceres, Matías Lazo y varios más que no solo brillaron en el torneo local, sino que incluso ya integran a la selección absoluta. Lo que entusiasma es que Valencia puede ser asistente del futuro comando técnico extranjero, acercándose así a la selección adulta, algo que la gente pedía desde hace mucho tiempo cuando Marco se hizo cargo del primer equipo mistiano, metiéndole una racha de victorias consecutivas que lo dejó peleando el título nacional el año pasado. Ahora, como técnico de la sub-20, trabajar a la mano con el técnico de la mayor para empezar a empujar a futbolistas como Felipe Chávez, Max Loren Castro, Francesco Andreali, Gabriel Soto, Alberto Velázquez o Nicolás Rengifo. Y quién te dice, si algo pasa con el terreno principal, Valencia bien podría quedar como opción inmediata. Lo cierto es que tras tantas idas y vueltas, y pese al negacionismo de los hinchas arequipeños, Valencia estoy más cerca de la federación que el mismo Melgar. ¿O tú qué opinas? ¿Te entusiasma que Marco Valencia llegue a la nueva federación al mando de Gianferrari, Manuel Barreto y José Bellina? ¿Lo ves como una apuesta sólida? ¿O crees que es más de lo mismo? Déjalo en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones. Ustedes son lo máximo, lograron la meta de suscriptores y por eso tendremos el sorteo del canal, así que sigan sumándose a la gran comunidad y si llegamos a los 150.000 suscriptores, sortearemos la nueva camiseta de la selección. Participa con tu comentario positivo en cada video y con tu poderoso like, que de esa manera crecemos todos juntos. Hoy fue un gran día y si no mañana te prometo que lo será. Bendiciones desde el Perú profundo.